Conforme leemos las Sagradas Escrituras y así estudiamos los orígenes de la iglesia según se relata aquí en Hechos, nosotros podemos aprender que el origen de la iglesia no es romano como muchas personas argumentan, sino de hecho la primera iglesia fue una iglesia hebrea, judía más específicamente, nacida no en la ciudad de Roma, sino en la ciudad de Jerusalén. Y conforme nosotros aprendemos el origen de la iglesia, podemos y debemos entender de que muchos rasgos culturales y muchos rasgos de la fe hebrea son heredados a la iglesia. Y no es de que sean heredados humanamente, sino de que es el propósito de Dios, pues Dios por medio del pueblo hebreo y del pueblo judío transmitió diferentes conocimientos para poder manifestarse, presentarse y tener una relación con el hombre. Y así la iglesia es la beneficiada del nuevo pacto que por medio de Cristo Jesús se presenta. Pacto que Dios presentó por medio de Israel al principio y profetizando el ministerio de Cristo Jesús, dejó varios rituales, dejó varias enseñanzas, dejaron varias leyes, todas ellas para luego ser reformadas y debidamente explicadas por Cristo Jesús. Así la iglesia pues debe siempre saber cuáles son sus orígenes judíos, aunque no seamos judíos, pero nuestros orígenes pueden ser más hebreos, puesto que el Mesías es judío y es hebreo. Mas no debemos solo concentrarnos en esa originalidad hebrea o judía, pues debemos entender que también la escritura nos dice de que a los suyos Jesús vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de que no solo el pueblo judío es el beneficiado con el nuevo pacto que Cristo presenta, sino todas las naciones. Y eso también Dios lo dejó enmarcado, profetizado en el antiguo pacto cuando sabemos leerlo. Y ahora en Hechos capítulo 10 tenemos precisamente una historia que nos hace recordar a nosotros de que aunque procedemos como cristianos, procedemos de un pueblo judío hebreo, no vamos a quedarnos únicamente ahí. Así como la iglesia no debía quedarse únicamente en Jerusalén ministrando en esa ciudad, sino que debía extenderse hacia Judea, Samaria y lo último de la tierra, así nosotros debemos renovar nuestro entendimiento y no quedarnos únicamente con las prácticas que el judío en su momento practicaba, sino desarrollar nuestra comunión con Dios, sabiendo de que todas las demás naciones tenemos parte en el nuevo pueblo de Dios, recordando de que iglesia significa asamblea o congregación. Así, por medio de Cristo Jesús, Dios ha hecho un solo pueblo de todas las naciones, ha escogido de entre todas las naciones a todos aquellos que han decidido aceptar el Evangelio. Dios les ha dado la oportunidad de ser sus hijos y nos ha dado la oportunidad de ser un solo pueblo. Gracias así a Cristo Jesús. Y la lectura que ahora nos compete, Hechos capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí pues se nos presenta a Cornelio. Podemos considerar a Cornelio como un buen hombre,
que hacía lo posible por cumplir la ley del pueblo hebreo, pero que eso no era suficiente para que pudiera ser salvo. Cornelio, como cualquier judío, necesitaba ser purificado, redimido y perdonado de todo pecado. Son aspectos de la ley que es imposible cumplir si no es por medio del sacrificio de un inocente, que debo agregar, eso cada año se tenía que presentar según la ley de Moisés. Por eso Dios le extendió algo más de su gracia y le instruyó para que escuchara lo que debía saber para ser salvo. Así pues, en esta lectura vemos a un hombre que es comúnmente conocido como un gentil, un hombre de las naciones extranjeras, pero que a pesar de que era un hombre de las naciones extranjeras, él había adoptado ya varias de las costumbres, varias cosas de la identidad del pueblo hebreo, pues dejando el politeísmo y todos los demás dioses romanos, empezaba a orar solamente a Dios. Y dejando las prácticas de injusticia, empezó a practicar la misericordia al dar limosnas a las personas necesitadas. Así de que podemos considerar de que Cornelio era un buen hombre, pero como la salvación no es por medio de obras o por medio de las obras de la ley, sino por medio de Cristo, debemos entender de que a pesar de que este hombre trataba de obedecer, habían aspectos que siempre desobedecía. Hay aspectos en la ley que no siempre se van a poder cumplir a cabalidad, a exactitud. Y recordando también de que el sacrificio de los animales inocentes se repetía cada año y Cristo Jesús, precisamente ese sacrificio, con su propia muerte lo hizo eternamente y para siempre, esos cambios nosotros debemos siempre de entenderlos para no caer en error y malas doctrinas. Así que Cornelio, siendo sabedor de las cosas buenas que debía de hacer para agradar a Dios, incluyendo la oración y las limosnas para ayudar a la gente, necesitaba todavía conocer el Evangelio de Cristo Jesús, conocer que el ministerio mesiánico se cumplió en la persona de Cristo Jesús y por eso se le dio la orden de ir a buscar a Pedro hasta Jope. Esto debe dejarnos varias cosas en claro. Número uno, de que no vamos a presentarnos delante de Dios por nuestras propias obras. O sea, podemos ser buenos, podemos ser obedientes a la ley, pero tristemente siempre hay algo en lo que se falla y como Jesús dijo en el Sermón del Monte, aunque sea un mandamiento de los más pequeños que se quebrante, con ello se quebranta toda la ley. Así que no podemos jactarnos de ser buenas personas solo por cumplir el 50, el 60 o el 70% de la ley. Siempre vamos a tener que presentarnos delante de Dios para rendir cuentas de nuestros errores. Por eso Cristo Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad. Esa es la razón por la cual el Evangelio debe de ser predicado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que los 10 mandamientos y las enseñanzas que tenemos para vivir en paz, en santidad, para estar consagrados al Señor, son cosas que vienen siempre heredadas de cómo Dios se reveló al pueblo hebreo. No podemos decir de que nosotros no tenemos ciertos parentescos con el hebreo, porque hay muchas cosas que han sido heredadas a la iglesia de Cristo, al nuevo pueblo de Dios, y solamente debemos saber diferenciar cuáles son las fronteras, cuáles son los límites. En el verso 21 aparece Pedro. Ahora en este estudio sabemos la historia. Pedro estaba en una azotea orando y en visión vio descender animales en un lienzo, en una sábana. Conocemos esa historia. Pero ahora en el verso 21 nos concentramos en donde dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy a quien buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bien, gracias a este pasaje podemos estar seguros de la buena reputación de Cornelio.
el buen testimonio, la buena relación que Cornelio tenía con los habitantes. Pues los hombres que Cornelio envió dan este testimonio diciendo de que Cornelio, es un varón justo y temeroso de Dios que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Nuestra lectura continúa en el verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Una característica de una persona generosa o bondadosa es que al saber que algo tiene beneficio, lo compartirá con las personas que le rodean. Cornelio recibió la orden de escuchar de Pedro un mensaje que necesitaba y pensó que al igual que él, sus amigos también necesitaban saberlo. Así de que esta es una buena característica que todos deberíamos de implementar. Si sabemos que el Evangelio es de beneficio para nosotros mismos, para nuestra familia, debemos de hacer el esfuerzo de compartirlo. Llegamos entonces ahora a el verso 33, en donde comenzamos a leer ya la plática que Cornelio y Pedro sostuvieron. Cornelio habla en el verso 33 y dice: Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Según las palabras de Cornelio, todos los presentes tenían interés en escuchar cuál era el propósito de Dios para ellos. El verso 34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En el Evangelio del Reino, Jesús enseñó que la voluntad de Dios es no hacer acepción de personas. Y Dios mismo da ejemplo de ello al facilitar de manera extraordinaria el Evangelio del Reino a este gentil y toda la familia que estaba con Cornelio. Y el verso 36 nos dice de la siguiente manera: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El Evangelio y el pacto de Dios para la humanidad ha sido transmitido inicialmente por medio de Israel. Así que es un grave error ignorar el significado mesiánico que tanto la ley y aspectos culturales presentan en el cristianismo y que todos ellos los podemos leer en el Antiguo Pacto. Es importante pues hacer un estudio y no solamente concentrarnos en las lecturas del Nuevo Testamento, sino también tratar de comprender más el por qué Dios habló algunas cosas en el Antiguo Pacto, por qué están escritas. Y saber siempre de que todo lo que está en el Antiguo Pacto eh, iba a tener un significado especial y superior en la persona de Cristo Jesús. Por eso Pedro, en este último verso que leemos en este estudio, dice que Dios mandó un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así que tanto judíos como no judíos, ahora por medio de Cristo Jesús, podemos nosotros presentarnos delante de Dios, poder ser perdonados, poder ser redimidos. Y aún pues tenemos la responsabilidad de tratar de ser buenas personas, mas siempre sabiendo de que no vamos a ser salvos por ser buenas personas, sino de que queremos ser buenas personas en agradecimiento a que Jesucristo ha pagado ese precio que nosotros no podíamos pagar y que Jesucristo cumplió los aspectos de la ley que nosotros no podíamos cumplir. En agradecimiento y en obediencia a Dios nos sometemos a todas las cosas que la ley perfecta de Dios nos enseña, es decir, los significados proféticos y mesiánicos que podemos encontrar en el Antiguo Pacto, para ser buenas personas, para buscar la igualdad entre los hermanos,
para ser dadivosos, para ser misericordiosos. Todas esas enseñanzas que por medio del antiguo pacto se nos transmiten son las que ahora debemos de observar como la iglesia de Cristo Jesús.